paz de Dios esté en la vida de cada uno de ustedes. Como siempre, para todos los que predicamos la palabra del Señor, es un honor que Dios nos ha regalado. Es un honor que Dios nos hace al permitirnos hablar su palabra, aquella palabra que fue inspirada por Él para bendición de cada uno de nosotros. En esta noche yo quiero hablarles sobre, el título de este mensaje es ¿qué anuncia la iglesia? Pero antes de esto yo quiero que por favor oremos. Usted que está allí en su casita, me pueda acompañar en oración y que haya una reverencia como cuando usted está en la casa del Señor, que no nos distraigamos ante la bendición de la palabra de Dios. Y una bendición para los que en esta noche me acompañan, los que están ahí en la comunicación, en permitirnos que la predicación salga al aire, los que han adorado al Señor y han permitido que la gloria de Dios baje. Vamos a orar. Padre, yo te doy muchísimas gracias. Dios mío, gracias. Tenemos mucho, Dios mío, mucho agradecimiento, porque tu misericordia nos ha acompañado, porque en medio de la turbulencia, Dios mío, en el mundo no nos has dejado, porque tú lo dijiste, Señor, no nos dejarías. Gracias por tu presencia, gracias por tu cuidado, gracias por cada uno de tus hijos que están viendo este programa, que están atentos a qué es lo que tú tienes en esta noche para sus vidas. A cada uno, Señor, pido que tú les bendigas, que les guardes, que sea tu presencia en cada uno de tus hijos, en cada persona que en esta noche escucha esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero leerles lo que dice Jeremías, capítulo 1, versículo 10. Dice este versículo: mira que te he puesto en este día sobre reinos, sobre naciones, y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías, ya sabemos que el profeta Jeremías fue llamado como profeta para reinos y para naciones. Y Dios le habla a Jeremías de algo muy preciso, y son las siguientes palabras: arrancar. Y cuando hablamos de arrancar es algo que se hace no con debilidad, sino con fuerza. Para destruir, y es lo mismo, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿De qué manera Jeremías ejerció esta palabra profética? ¿De qué manera Jeremías pudo hacer esto que Dios le dijo de manera precisa? Mire, lo hizo denunciando la apostasía de Israel. Lo hizo denunciando la idolatría del pueblo de Israel. Y quiero decirte que Dios es aquel Dios celoso, aquel Dios que escogió a Israel y que le dio una ordenanza y le dio a conocer que Él era Jehová Dios, único Dios. Pero entonces el pueblo de Israel vino a la idolatría, y en esa idolatría está la apostasía, puesto que dejaron de adorar al verdadero Dios por irse a los Baales, a los dioses que
el Señor le dijo que no se doblegaran ante ellos. Por eso, de esa manera, Jeremías arrancó y destruyó por la palabra dura que Dios le habló. Es que Jeremías lo hizo llamando al arrepentimiento. Cuando Jeremías le está diciendo al pueblo que se arrepienta, muchas gracias, que le está diciendo que se arrepienta, está diciendo que se vuelvan a Dios para poder arrancar aquello que había caído en sus vidas. Y Jeremías entonces también anunció el juicio de Dios contra Jerusalén y contra Judá. Dios quería que este pueblo, incluyendo los gobernantes de esa época, que fueron varios reyes, mientras estuvo Jeremías como profeta, quería que oyeran la palabra que Jeremías estaba dándoles de parte de Dios, pero Jeremías fue rechazado. Denunció la corrupción moral, escuchen, y religiosa. Denunció a los falsos profetas, y yo quiero que ustedes puedan mirar esta parte, lo que significa denunciar. Denunció a los falsos profetas y a los sacerdotes. Jeremías en el capítulo 23, verso 9.a dice lo siguiente: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Escuchen. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado. ¿Por qué? Porque habían falsos profetas. Y en el versículo 11 dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. ¿Qué nos está mostrando estos dos versos? Nos está mostrando la corrupción que había tanto en los reyes, tanto en los profetas como sacerdotes. Pero a Jeremías no le tocó un trabajo fácil. No fue fácil para Jeremías. Jeremías es llamado el profeta llorón por lo que le tocó vivir. Y una de las cosas bien tremendas que Jeremías sufrió fue que él decía, pero entre más le hablo al pueblo, más se vuelven en contra de Dios, no reciben la palabra. Y me han mandado a dar palabra dura. El mensaje que decía Jeremías que Dios me ha dado no es una palabra blanda, es algo muy duro. Y saben, amados hermanos, ustedes que me están escuchando, yo quiero decirles, el mensaje de Dios en este tiempo no es un mensaje liviano. Ni lo fue en la época de Jeremías, ni lo fue en la época de los discípulos, ni lo ha sido durante la época de la iglesia en este mundo y en este tiempo. Será aún mucho más duro y habrá mucho más rechazo de los hombres a la palabra de Dios. Pero hay una promesa que Dios le hizo a Jeremías. Esa promesa que Dios le dijo a Jeremías es: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Eso se lo dijo Dios a Jeremías. Pues Jeremías estaba bajo aquella protección de Dios. Jeremías estaba bajo esa cobertura poderosa de su Dios. O si no, no habría podido hacerlo. Por eso, en esta noche, como número uno, yo quiero que nos miremos a nosotros como iglesia. Mis hermanos, ustedes que están aquí, yo sé que son unos valientes. Los que están en sus casas son otros valientes. Pero ¿cuántas veces muchos de ustedes han estado a punto de desmayar?
¿Y cuántos han desmayado hasta este momento? Por eso, como número uno, mirando lo que fue Jeremías, vamos a mirar cuál es el mensaje de la iglesia de hoy. Pues el mensaje que Dios tiene a través de la iglesia para este tiempo es un mensaje como el que tuvo Jeremías. Tenemos una época corrupta y degenerada. Y parece una palabra muy dura cuando hablo del degenero. Parece algo violento cuando hablo de la corrupción. Pero es que no puedo hablar otra cosa sino la que les estoy hablando. Eso lo vivió Jeremías y lo ha vivido la iglesia, pero en este tiempo esto se ha acrecentado de una manera terrible. Quiero decirte, aquella palabra degenerado es lo que se considera fuera de lo normal. Y tiene que ver mucho con aquella aceptación de la sexualidad que no viene conforme a la línea que Dios estableció. Pues si Jeremías lo vivió, nosotros lo estamos viviendo de una manera impresionante. Estamos viendo que ya no hay aquello que Dios estableció, fue completamente violado por el hombre en el mundo. Hablar de la palabra de Dios hoy, hablar al mundo de arrepentimiento, es violentar al hombre como le tocó a Jeremías. Estamos predicando la palabra de Dios y muchos entonces se duelen. Y muchos dicen que estamos violentando y que estamos entonces no cumpliendo leyes humanas. Y somos tenidos como posiblemente como los más ignorantes por esto. Porque si en la ciencia argumenta que el degenero sexual que hoy estamos viviendo es completamente normal, y se atreven a decir sin creer en Dios que simplemente Dios lo hizo de esa manera, y hay muchos acobardados y no quieren hablar que es necesario que haya un arrepentimiento, es necesario denunciar que los hombres, los gobiernos, los gobernantes en esta época, escuchen, necesario denunciar, han levantado leyes contrarias a la palabra de Dios y que cuando han dado apertura al homosexualismo, a las desviaciones sexuales, entonces allí están operando en contra de la voluntad de Dios, pero que Dios no ha pasado por alto esto. ¿Acaso Jeremías no lo habló? ¿Acaso la iglesia no ha venido predicando desde sus inicios del arrepentimiento? ¿Lo vamos a dejar de hablar hoy? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar en esta época? Tenemos que hablar por los laditos. Tenemos que regirnos con lo que nos digan los gobiernos corruptos, corrompidos. No, la iglesia es completamente regida por Dios. Es el Espíritu de Dios el que opera en la iglesia para convertirnos en aquellos hombres y mujeres atrevidos. Y cuando digo atrevidos es porque nos atrevemos a predicar lo que dice Dios en contra de lo que dice un gobierno o en contra de lo que dice el mundo y en contra de los que se duelen porque están en una condición pecaminosa, pero no se quieren arrepentir. Eso mismo le tocó a Jeremías. La corrupción es la circunstancia en que los funcionarios públicos están
corrompidos, los gobiernos corrompidos, estableciendo normas que son completamente una violación a las leyes divinas, pero que también están mintiendo y que hablan cosas que parecen buenas, pero que están tapando con lo que han establecido y con lo que hacen. Colombia está padeciendo en este tiempo por algo terrible y es una violencia impresionante. ¿Cuántos muertos tenemos en Colombia? ¿Cómo están las noticias hablando de los asesinatos masivos? ¿Cómo se habla y cómo están entonces los gobiernos o los políticos pleiteándose entre ellos y hablando que el uno es corrupto y el otro lavándose las manos? Pues es necesario que prediquemos la palabra, iglesia. Es necesario que le digamos también a nuestro gobierno que el Señor está mirando y que está pidiendo que por favor se arrepientan en este tiempo y que miren la palabra de Dios y que miren la ley de Dios. Que cuando un día vinieron y colocaron la Biblia la mano sobre la Biblia para decir que gobernarían bajo esa cobertura y bajo lineamientos bíblicos, oye, le mintieron a Dios. Porque cuántos de los que han hecho esto, cuántos gobernantes que colocaron su mano sobre la Biblia ni siquiera conocen la palabra, sino que solamente lo hacen por una costumbre, por algo que se cree que les da una palabra o un establecimiento que van a obrar conforme a lo que Dios quiere, que no van a violentar al pobre, que las leyes serán leyes de bendición, que van a proteger al desvalido, que no se van a dejar comprar, sobornar, que no van a estar al lado de matanzas y darse cuenta de quién lo hacen. Amados hermanos, usted necesita la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para seguir predicando. Estamos viviendo tiempo final. Jesucristo viene. ¿Quién dijo que el Señor Jesús nos dijo que sería fácil predicar? Jesús nunca lo dijo. Si fue a sus discípulos, ¿qué les dijo? Oye, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. ¿Será que la oveja se come al lobo? ¿Cierto que no? El lobo se come la oveja. Pero el Señor se lo dijo. Con esto les estaba diciendo, no es fácil el llamamiento que yo les he hecho. No es fácil que ustedes vayan a predicar. Puesto que habrá, cuando le dice de lobos, habrá peligro para ustedes. Puesto que habrá amenazas. Puesto que le rugirá las leyes. Puesto que rugirán los gobernantes en contra de ustedes. Lo mismo nos está diciendo el Señor hoy. Si nos ponemos a escuchar, bueno, nos dicen que ya se pueden abrir las iglesias, pero el alcalde de esta ciudad de Cali no nos ha dicho cuándo. Porque hay que esperar que el alcalde lo diga. ¿Cuándo va a abrir la iglesia? Las iglesias. Pero cuando se dice que han abierto un 30%,
Ese 30% hay muchos que se oponen y dicen, ¿para qué van a reunirse más? Pues, oye, nos quieren callar, nos quieren detener, pero es necesario que nosotros, la iglesia del Señor, sepamos que en medio de todo esto tenemos que predicar el evangelio, que en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo tenemos que fortalecernos con el fuego del Espíritu Santo. Le doy gracias a Dios por ustedes, amados líderes que me están escuchando desde sus casas. Y yo no quiero que lo que le voy a decir en esta noche les afecte para mal, sino que levante aún más aquel poder que ustedes han tenido. Pero ustedes han sido fuertes porque no se han quedado quietos, porque ustedes han salido a las calles a predicar esta palabra, porque ustedes se han acercado a las gentes para orar por ellas, porque ustedes les están llevando una secuencia y un discipulado a muchos, porque están orando permanentemente en vigilias, porque tienen el poder del Espíritu Santo. Pero quiero decirle, iglesia, Ministerio Apostólico Antorcha, no desmayemos. Venga lo que venga, quizás venga un tiempo aún mucho más fuerte y peligroso para nosotros, pero pidámosle al Señor que nos dé de su Espíritu Santo en abundancia. Permanezcamos humillados delante de la presencia de Dios. Escuche, porque nosotros no hacemos nada sino por el poder de Dios. Y entonces saldremos en victoria. Y entonces Dios podrá utilizarnos a nosotros. Yo quiero que usted atienda esto. Si a Jeremías en esa época no lo escucharon, a nosotros sí. Muchos vendrán a los pies de Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque es el último tiempo. Porque Cristo viene. Y el Señor en este último tiempo prometió restaurar a muchos que volvieron atrás, pero también prometió alcanzar a los que van a ser salvos. Por eso necesitamos en este tiempo quizás de persecución, quizás donde nos dicen no se pueden reunir tantos, quizás donde nos metan quién sabe qué clase de ley. Tenemos que continuar, amados hermanos, y confiar en que lo que el Señor nos ha hablado es así, y saber que la presencia del Espíritu Santo nos acompaña. El Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Él está con nosotros, no nos ha dejado. El Señor nos fortalece como fortaleció a Jeremías en esa época. Estamos viviendo en un mundo donde ya no se escucha a Dios, pero la iglesia es la voz de Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. Estamos viviendo en un mundo donde ya no escuchan a Dios, pero la iglesia es la voz de Dios. No podemos tener miedo, no podemos callarnos. Mire, ni los gobernantes en su mayoría no quieren escuchar a Dios. Tanto es así que nosotros somos los últimos mencionados para decir vamos a abrir las iglesias. Tanto es así que los gobiernos o el gobierno de Colombia ha considerado que somos los que tenemos un mayor índice de contagio. Nos han considerado como desordenados, como personas que no cumplimos los protocolos, pero sí los cumplimos. Por aquí tengo mi tapabocas sobre la Biblia. Y cuando salga a la calle me lo pondré. Pero quiero decirles a ustedes, amados hermanos,
que estamos viviendo el tiempo más corrompido y más violento que hayamos podido vivir, y que no sabemos qué viene. Pero lo único que sí puedo decirle es que Dios está mirando y no se va a quedar quieto, que Dios está a favor de nosotros. Dios está a favor de la iglesia, porque somos aquellos que Dios envió, como envió a Jeremías, envió a la iglesia. Nosotros tenemos la palabra profética de este tiempo. Vuelvo y le repito, nosotros tenemos la palabra profética de este tiempo, y es esta palabra. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, que dijo el Señor, no pasará. La iglesia, hermanos, es la luz del mundo. El mundo está en tinieblas, y muchos dicen a esto pandemia, pero muchos han dicho plandemia, porque sabemos que hay maquinaciones ocultas por ahí. Y cuando yo digo ocultas es porque no se atreven a denunciarlo y a decirlo. Pero hay planes para apagar la iglesia, pero nunca la apagarán, puesto que hay en la iglesia el poder de Dios. El Señor Jesucristo dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Para dónde se necesita la luz? Donde hay tinieblas, donde hay un mundo lleno de tinieblas. Saben que yo en estos días le decía al pastor Johnny y a la pastora Johanna, que son mis hijos, yo les decía: yo siento que hay una cantidad de tinieblas de una manera mayor a lo que había antes. Siento que los cielos están cubiertos de una mayor cantidad de principados, de potestades de las tinieblas que están operando sobre los hombres. Pero hay algo importante: entre más tinieblas hayan, la luz de Cristo debe de levantarse, porque el Señor nos dijo: ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte, ahí es donde se coloca la luz, será vista. El mundo necesita ver a Dios. Lo necesita ver a través de la palabra del Señor. Yo sé que hay muchos que están en angustia. Yo sé que posiblemente haya gente que no tiene a Cristo, pero está escuchando esta palabra. Quiero decirte, a la luz de esta palabra, el Señor te dice en esta noche que Él te ama. El Señor te dice en esta noche que este mundo no puede ser tu hogar. Jesucristo tiene para tu vida el reino de los cielos. Y solamente venir y creer a la palabra del Señor. Solamente es venir y abrir el corazón para Dios. Y saber que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, no hay otro Dios. Los demás son dioses que el hombre hizo y creó para engañar a la humanidad, que el diablo permitió para llevar a miles a la condenación. Pero hoy, a la luz de esta palabra, quiero decirte: esos no son dioses. Alguien me contaba en una ocasión que cuando él era niño lo llevaron a una procesión donde llevan los santos, o llevaban los santos sobre los hombros. Y entonces a él le llamó la atención y corrió y se asomó por debajo de la tarima donde llevaban a un santo, y lo que vio fue el esqueleto lleno de alambres y de una cantidad de cosas allí, tornillos, y dijo: ese es un Dios, y él era un niño. Pues quiero decirte, los dioses de los hombres son eso, y no hay figura que pueda reemplazar la presencia de Dios.
No hay ninguna figura que pueda establecer que Dios oye a través de esa figura. Dios, el Padre, oye a través de Cristo Jesús. A través de Jesucristo trajo salvación. A través de Jesucristo te dice en esta noche: arrepiéntete. Usted, amado hermano, que un día le decían hermano, y hoy, cuando ve a un cristiano, se hace a un lado porque le da pena que le vaya a decir: hermano, ¿cómo te va? Porque volviste atrás. Hoy el Señor te dice: arrepiéntete. Así como Jeremías le decía al pueblo de Israel: arrepiéntanse. Oye, hermano, arrepiéntate, deja tus ídolos. Quizás tus ídolos es el adulterio, quizás tu ídolo es la fornicación, quizás tu ídolo son los malos negocios, quizás tu ídolo es el trago y quién sabe cuántas cosas más. Quizás te estás burlando hoy de los pastores. Quizás muchas veces te has burlado y un día te congregaste en este lugar y te has burlado de la palabra que el Señor nos ha entregado para predicar. Hoy el Señor te dice que te perdona. Hoy el Señor te dice que te arrepientas y que te vuelvas a Él antes de que sea demasiado tarde. Porque hay de aquellos que conociendo la palabra vuelven atrás. Mayor condenación habrá para ellos, dice la Escritura. Hoy el Señor te llama. Sí, Señor, esta es una palabra dura, radical. Pero en medio de esa palabra dura y radical está el amor de Dios. O si no, no te hablaría. Perdón. Pues la iglesia, vuelvo y te digo, es la luz del mundo. ¿Sabes por qué? Porque así como dice la palabra del Señor que Dios llamó a Jeremías para arrancar y para destruir, Jesucristo es el único que puede arrancar y destruir las tinieblas del corazón. Es el mismo mensaje, amada iglesia. El mensaje que hoy tenemos es el mismo. Lo único era que Jeremías no estaba predicando a Cristo porque Jesús no había venido, pero estaba predicando y estaba hablando de aquel Dios, del Padre, que había llamado al arrepentimiento y a esperar en el único y verdadero Dios, el que hizo el cielo y la tierra. Ahí estaba arrancando la idolatría. Allí estaba arrancando las tinieblas del corazón que llegaron a Israel, que se prostituyó con los ídolos, pero también para arruinar y para derribar. ¿Y cómo se derriba y cómo se arruina? Denunciando la astucia del diablo. Eso hizo Jeremías. Eso hace la iglesia hoy. Hoy la iglesia denuncia la astucia del maligno, operando a través de leyes que los gobernantes han implantado. ¿Por qué? Porque sin el conocimiento de Dios, entonces han otorgado la maldad en el hombre, el degenero sexual, el degenero, escuche, de una manera terrible y corrompida. Es necesario denunciar. Miremos con la alegría que los gobernantes, el alcalde de esta ciudad, lo vi con aquella alegría que decía que abría los moteles. Con mucha alegría, abría el amor. ¿Cuál amor? ¿Por qué no dijo el degenero? Cuidado. Tenemos que denunciar, no nos quedemos callados, iglesia. A los que están perdidos y me dijeron que hicieron colas para entrar a los moteles. Colas para entrar a los moteles. Necesitamos denunciar y decirle a los que están perdidos en este sentido, porque muchos de ellos, teniendo su esposa, se meten a los moteles en adulterio, muchos fornicando. Quiero en esta noche denunciar y decir
que lo que estás haciendo va contra la ley de Dios y que te lleva a la condenación, y que estamos viviendo el último tiempo. Y Jesucristo tiene la puerta abierta para, escuche, para todos aquellos que se arrepienten y que consideran que Dios les entregó una familia maravillosa para rescatarla, y que es necesario venir a los pies del Señor antes de que sea demasiado tarde. Porque como dice la palabra del Señor, el hombre es como la neblina que aparece por un tiempo y después se desvanece. Porque no sabes cuál es el día en que el Señor te llamará a cuentas, y entonces allí ya no habrá más oportunidad. Hoy es el tiempo para venir a los pies del Señor Jesucristo. Pero también dice la palabra del Señor para edificar y para plantar. Ese es el evangelio. Yo quiero decirte hoy, yo te estoy diciendo cuál es el edificio que Dios quiere. El Señor quiere que vengas a la palabra del Señor. El Señor quiere que la iglesia predique esta palabra para poder edificar muchas vidas. El Señor quiere que también los que oyen esta palabra y no tienen a Cristo puedan saber que el Señor quiere transformar tu vida, quiere transformar tu corazón, quiere cambiar tu corazón a través de plantar esta palabra en tu corazón, y que la puedas recibir y que puedas entender que eres importante para Dios, y que puedas entender que Jesucristo vino por amor al hombre, por amor a la raza humana. Así es que, iglesia, no dejemos de predicar esta palabra. No tengamos miedo. Quizás llegue la persecución, pero tenemos la oportunidad de predicar en medio también de la persecución. La palabra del Señor no cambia, ella es la misma. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, dice la palabra del Señor. Pues el Señor nos dice también en su palabra, escuche, cuando dice: yo os envío como ovejas en medio de lomos. ¿Sabe qué le dijo a sus discípulos? ¿Y qué nos dice a nosotros? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En medio de la persecución seamos prudentes, iglesia, y seamos sencillos como palomas. En medio de esta persecución no nos escondamos, y le doy gloria a Dios porque la iglesia no se ha escondido. Prediquemos este evangelio. Usted que tiene miedo de que cuando se vuelva a abrir las iglesias, venir a la iglesia, conviértete, ten fe en el Señor, conviértete para que tengas fe y creas que hay un Dios que salva y que sana, que hay un Dios que vino a morir por nosotros, que Jesucristo murió por la raza humana para darle salvación, pero también para darle sanidad. Y que moriremos en el tiempo en que Dios lo haya establecido, con pandemia y sin pandemia. Que necesitamos caminar con pasos fuertes en el poder del Espíritu Santo para levantar la palabra del Señor, para predicar a Cristo, para que prediquemos sin miedo, sin temor, para que podamos anunciar que Jesucristo sigue salvando y sigue sanando. Dios no está muerto, Cristo no está muerto. Él resucitó de entre los muertos, se levantó de entre los muertos, se sentó a la diestra de Dios Padre y está esperando por una iglesia que todavía está bajo su llamamiento para poder predicar, hermanos, esta palabra. Está esperando el tiempo para levantar una iglesia gloriosa, una iglesia que sea digna de Cristo Jesús. Solamente quiero concluir diciéndote: la iglesia es usted.
Usted que tiene a Cristo Jesús, llénese del poder del Espíritu Santo. Usted que dejó de orar en su casa, vuelva a orar. Usted que ya no lee la palabra del Señor, léala, escudriñela. Conviértete en un adorador, porque Cristo viene. Y el propósito de Dios es usarnos. Nos ha hecho un llamamiento. Nos ha dicho en medio de un mundo lleno de maldad y corrompido, porque por eso vino Cristo. ¿Para qué vino el Señor si no hubiese habido maldad? Pues vino para que prediquemos la palabra. En medio de guerras y de no guerras. En medio de amenazas y de no amenazas. En medio de peligros y no peligros. Pero somos la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Quiero orar, hermanos. Y que esta palabra quede en el corazón de nosotros. Padre, en esta noche te doy muchísimas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. ¿Sabes una cosa? El Espíritu Santo me dice, necesito hombres de fuego. Necesito hombres y mujeres que se atrevan a vivir en este tiempo conforme a mi voluntad. Así dice el Espíritu Santo. Dice mi palabra: tinieblas cubrirán el mundo. Esas tinieblas ya están. Pero en medio de las tinieblas, dice el Señor, está mi luz. No tengan miedo, dice el Señor. No tengan miedo de predicar mi palabra. Levántense. Llénense de mi presencia, dice el Señor. Vivan para mí todo el tiempo. No se hagan a un lado de lo que yo les he hablado y les he dicho, dice el Señor. A los que han vuelto atrás en retroceso, les estoy llamando. Y les puedo decir que por amor, envié a mi Hijo Jesucristo al mundo por ustedes. Todavía está ese amor encendido, dice el Señor. Es el tiempo, dice el Señor. Es el tiempo para ustedes. Es el tiempo para levantar sus vidas como el mejor altar en mi presencia. Yo quiero ver fuego en sus vidas, dice el Señor. Pero para que haya fuego necesito un altar en sus vidas, dice el Señor. Levántense. Levántense. Venzan, dice el Señor. Apártense del mal. Niéguense a seguirle la corriente al mundo y a ustedes, dice el Señor. Y entonces sus vidas cambiarán. Porque el mundo perece, dice el Señor, pero los que vienen a mí jamás perecerán. Porque el mundo se termina, dice el Espíritu Santo, pero mi iglesia, que son mis hijos, que son la novia, jamás se terminará. Porque yo lo he establecido de esa manera. Porque los he rodeado de mi luz y de mi gloria. Pero muchos de ustedes no
se han dado cuenta que tienen que accionar, que tienen que caminar para poder que ustedes vean mi gloria. Padre, muchísimas gracias. Glorifícate, Señor. Bendice esta iglesia. Bendice esta iglesia. Y no solamente esta iglesia, Padre. Somos filiales a la UMEC. Bendícelos, Padre. Y bendice, Padre Santo, a las misiones que hay en esta ciudad de Cali, que hay en Colombia. Aquellas misiones que predican, Señor, tu palabra. Pastores, Señor, que se han levantado para predicar tu palabra sin miedo. Glorifícate, Padre, y prepara tu iglesia en Colombia, Padre, de las denominaciones que hay que predican tu nombre. Para que esa palabra de Habacuc se cumpla en este tiempo, Señor. Es aquí, Dios mío, donde tu palabra, Señor, cubrirá la tierra como las olas del mar cubren, Señor. Oh, lo queremos ver, Padre. Queremos ver un avivamiento para nuestra Colombia. Queremos ver un avivamiento para nuestra ciudad de Cali, Señor. En medio del tiempo de crisis, Señor, ayúdanos, Padre, a levantarnos y a creerle a tu palabra. Ayúdanos, Señor, y perdona a tu iglesia. Perdónanos, Padre, por hacer disensiones, Señor, entre unos y otros. Perdónanos por dividirnos, Señor. Perdónanos si nos hemos señalado, Padre. Oh Dios, yo sé, y tu iglesia sabe que necesitas a un cuerpo unido. Y ese cuerpo, Padre, no habla de denominaciones, habla de una iglesia que tiene tu presencia. La presencia de tu Espíritu Santo. Una iglesia que se enriquece, que se deleita y que se goza predicándote a ti, amado Dios. Y que es el mayor deleite, Padre, para nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga.